Muy bien, cerramos entonces el ciclo de informaciones a las 8:45. Soy Juan José Ríos, pero quédense con nosotros porque comienza el análisis y la entrevista de esta noche. Así que compañeros, adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Como todos los miércoles, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las entrevistas de hoy. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Está más tranquila? La vi muy inquieta el día lunes. Inquieta. Pues bueno, aquí se comentó de que... se comentó. Sí, está bien. Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a tener dos entrevistas hoy por la noche. La primera tiene que ver con la cadena que escuchamos a las 8 de la noche con el presidente de la República, el ministro de Salud y el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID, COVID, y vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Edwin Asturias Barnoya, quien es el director ejecutivo. Y en la segunda entrevista vamos a hablar un poco de economía, de la situación de la emergencia sanitaria, y que bueno, esas condiciones que impone el Acuerdo Gubernativo 146-2020, que es ese programa, ese cronograma que ha publicado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para tener por lo menos un horizonte más o menos ahí dibujado, con muchas condiciones, eso hay que decirlo, hay muchas condiciones que deben de cumplirse previamente para poder aplicar esos diferentes criterios que definió el ministerio y que asumimos estuvo involucrado también el doctor Edwin Asturias. Pero bueno, me informan que ya tenemos al doctor Asturias Barnoya, a quien le doy la bienvenida. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está usted? Bien, gracias, doctor. Aquí junto a Carmina Valdizán, pues vamos a conducir esta entrevista. A ver, ya usted, pues en diferentes medios, pero también hoy en la cadena nacional, ha tratado de explicar cómo se va a aplicar el tema del acuerdo ministerial 146-2020, pero yo quisiera iniciar porque con una pregunta. ¿Cómo encontró usted, al ya estar acá en Guatemala, la situación de la atención por parte de las autoridades, del personal en esta emergencia? Porque la razón de esta pregunta es que para entrar a las fases o para definir en qué fase nos encontramos, el mismo acuerdo y su explicación imponen varias condiciones. Sí, Mariano, como hemos mencionado, la situación en este momento nos dice que estamos en esa fase todavía de aceleración y crítica de la epidemia de la primera ola, ¿no? Es claro que el número de casos que estamos teniendo ya por día, que el número de guatemaltecos fallecidos que estamos teniendo y el porcentaje de pruebas positivas nos dicen que estamos en una etapa intensa del contagio de esta primera ola. Obviamente lo que teníamos era que esta primera ola viniera en algún momento, que era esperar, pero que también sabíamos que a pesar de los esfuerzos que se pudieron haber hecho al inicio, no se pueden recomponer 15 o 20 años de abandono del sistema de salud en cuestión de 3 meses. Y eso incluye no solo los procesos de adquisición, pero también los procesos de cómo el sistema es o no eficiente para responder a una crisis y una epidemia de esta envergadura. Pero al mismo tiempo quiero dar mi más entero solidaridad con los médicos, enfermeras, con inclusive el personal de epidemiología del laboratorio del Ministerio de Salud. Han estado haciendo un trabajo increíble 24/7 y realmente son gente que se dedica día a día a salvar vidas. Sabemos que esta epidemia ha impactado todos los sistemas del mundo y los sistemas que pensábamos que eran mucho más robustos que el nuestro para tratar de disminuir muertes y enfermedades. Doctor Asturias, buenas noches. Hoy una de las mayores interrogantes que se ha comentado, aparte de la reapertura, que es un tema muy importante para muchos guatemaltecos, fue el tema de los 20 fallecidos el día de hoy. ¿Nos quisiera comentar algo al respecto? Sí, Carmina, esto es exactamente, de nuevo, lo que estábamos teniendo, que
las muertes iban a comenzar a aparecer unas semanas después que comenzáramos a ver esa escalada hacia el pico, como lo hemos notado en otros países. Este virus tiene una particularidad y es que en muchas de las personas comienza como una sintomatología leve y cuando usted es una persona que tiene riesgo, por ejemplo, siendo mayor de 60 años o teniendo algunas enfermedades que lo predisponen más a tener una enfermedad más seria, resulta que es como a la semana o semana y media que uno puede comenzar a notar estas complicaciones más severas. Y el presidente se refería muy claramente hoy en la cadena nacional a la importancia que los guatemaltecos no subestimemos esta enfermedad. Si usted ve que alguien, su papá o su abuelo o una persona cercana a usted ha contagiado de los síntomas de este virus, que hable con su médico, que hable que vaya a su centro de salud, a su puesto de salud, inclusive a las emergencias si hay necesidad, obviamente solo si tiene síntomas un poco más moderados, pero que no espere al último momento, porque cuando este virus ya ha causado mucho daño al sistema, tiende a ser muy difícil que los médicos podamos recuperarlo. Doctor, en la respuesta anterior, y eso lo tengo que destacar, creo que más bien estoy convencido de que no se puede cuestionar que el recurso humano del Ministerio, del Sistema de Salud Pública, hace muchísimo más de lo que normalmente una persona, un profesional, un técnico da en su puesto de trabajo. Esa parte es incuestionable. Donde se falla es toda la parte administrativa financiera que no tiene la capacidad de darle todos los insumos, equipos, materiales para poder hacer un mejor trabajo. Habiendo aseverado eso y confirmado eso, el acuerdo 146-2020, y ahí es donde quiero insistir en las condiciones. Varias de las condiciones que contiene ese acuerdo indican, por ejemplo, aumentar sustantivamente el número de pruebas, aumentar sustantivamente la disposición de materiales, garantizar por hasta 15 días o más tiempo la disposición de insumos, y aquí en insumos incluyo medicamentos como material médico quirúrgico, como toda la parte de la protección personal, en fin, etcétera. ¿Cómo piensan resolver esa parte previa necesaria para que efectivamente el resto de la población pueda ir verificando y en qué momento puede tomarse la decisión de pasar de una fase a otra? Bueno, usted lo ha claramente puesto. Hay que encontrar la manera en que esos mecanismos administrativos sean eficientados. Y cuando uno está en un momento de crisis como este, es claro que uno tiene que revisar mucho de lo que hemos puesto como candados a veces al sistema de compra y de adquisición rápida que puede tener una institución en esta crisis. Obviamente este no es un problema de los candados administrativos que existen, que sabemos que los procedimientos son extremadamente engorrosos, pero también hay vicios importantes dentro de las instituciones de gobierno que incluyen la tendencia de proveedores a sobrevalorar sus productos a sabiendas de que probablemente el pago de sus productos va a tardar mucho más tiempo, y otros mecanismos que sabemos que atrasan y no coadyuvan ese proceso de adquisición eficiente. Yo creo que el presidente está en la mejor disposición de que encontremos mecanismos eficientes para que esto ocurra. No podemos seguir esperando que ese equipo y las pruebas y todo lo que necesitamos para combatir esta pandemia pueda esperar meses y meses para que podamos tenerlo a la mano. Doctor Asturias, el clima en Guatemala no ha sido de lo mejor en los últimos días, por así decirlo, fuertes lluvias, descenso de temperatura, humedad muy fuerte, y esto definitivamente va a crear, porque es imposible que no suceda, una ola de resfríos. ¿Cómo las personas pueden, resfríos y gripes, por así decirlo, cómo las personas pueden conocer la diferencia en este momento para asistir a los medios a los centros de salud para buscar atención, si es una simple gripe realmente que les está dando por la temporada que se resfriaron o si realmente es el COVID-19? Bueno, lo más importante de nuevo es pensar en la prevención. Si yo realmente me cuido, me lavo las manos, trato de no salir cuando no es necesario, uso mi mascarilla constantemente, la probabilidad de que yo me contagie no solo de coronavirus, sino que de cualquier otro virus respiratorio
es extremadamente baja. Y eso me mantiene sano y me asegura que yo no puedo contagiarme con otros virus tampoco. Pero si al caso usted se contagia de un virus, lo que tenemos que pensar como personas es, ¿soy una persona de riesgo? ¿Tengo esa edad que me pone a más riesgo? ¿Tengo esas enfermedades crónicas que pudieran hacerme más vulnerable? ¿Es mi sobrepeso tal que puede ponerme en problemas? Y como decíamos, hay que pensar que mientras que el 80% de las personas que tienen síntomas van a tener síntomas leves y no van a tener ningún problema, lo claro es que si usted es una persona de riesgo y comienza a tener alguna sensación de dificultad para respirar, o que se siente demasiado cansado por varios días, o la fiebre persiste, eso debería ser una llamada de atención para que usted vaya a los centros y puestos de salud o a atender a su médico y asegurarse que usted por lo menos es evaluado para estar seguro de que no está teniendo una complicación seria por este virus. Doctor Asturias, yo quisiera insistir en los temas para poder comprender la aplicación del 146-2020. Y aquí hay 2 o 3 temas que se los voy a dar de una vez. Sabemos de que el tiempo que usted nos ha concedido es bastante limitado. Uno, piensan hacer una evaluación y en algunos casos, reformulación de los manuales y de los protocolos surgidos desde la unidad de riesgos del Ministerio de Salud Pública. Esa sería la primera. La segunda, el Laboratorio Nacional de Salud está a capacidad máxima y en muchos casos está haciendo más de lo que es capaz. Ha habido una discusión desde hace semanas sobre la descentralización y la desconcentración de la realización de las pruebas, condición que ustedes en el acuerdo ministerial han puesto para poder aplicar ese acuerdo 146-2020. Y el otro tema es, se insiste mucho en la frase encontrar mecanismos, ver cómo se soluciona en toda la parte administrativa financiera. Doctor, estamos a si no me equivoco, 79 días ya de estar en esta situación y es una respuesta recurrente sin soluciones. ¿Qué habrá diferente? Voy a comenzar con la parte de pruebas, porque creo que lo que tiene que estar claro es que la mayor limitante a veces para no tener pruebas no solo es la capacidad del Laboratorio Nacional de Salud y obviamente esa descentralización que necesitamos, pero el hecho de que hasta ahora las pruebas moleculares eran la única avenida para poder diagnosticar este virus apropiadamente. Hoy por hoy hemos hecho ya algunas pruebas rápidas en el Hospital Roosevelt, así como en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y en los próximos días vamos a tener ya la liberación de un algoritmo nacional. Eso significa una ruta de decisión nacional que va a permitir usar un nuevo tipo de prueba que es mucho más fácil de ser usado por laboratorios de los hospitales regionales y a nivel de las áreas de salud. Eso nos va a permitir una buena posibilidad de regionalizar esa capacidad diagnóstica y al mismo tiempo va a desahogar la presión que tiene el Laboratorio Nacional de Salud, que ha estado haciendo un trabajo 24/7. La otra cosa importante es esta gestión de riesgo, y obviamente mucho de lo que habla el acuerdo es levantar esa capacidad de investigación epidemiológica, porque el control de la curva actual pasa por realmente reforzar nuestra capacidad de tener esa inteligencia de dónde están los casos, poder rastrearlos y rastrear sus contactos, y poder echar uso de tecnología apropiada que podamos usar para básicamente saber dónde están brotando los focos de la epidemia. Y finalmente, de nuevo, de mi parte como comisionado, es claro de que es la institución del Ministerio de Salud la encargada de todo el proceso de compra, adquisiciones y los procesos administrativos que hemos hablado. Es muy claro que el Ministerio tiene que encontrar los mecanismos adecuados para agilizar ese proceso. Sé que el presidente ha puesto una orden de que eso se acelere lo antes posible y esperamos que se pueda lograr en los próximos días, si no semanas. Bien, doctor Asturias Barnoy, agradecemos estos minutos que nos ha concedido, los hemos agotado, han quedado algunas dudas, comentarios pendientes. Esperamos que en una próxima ocasión podamos
seguir discutiendo, debatiendo con usted y recibiendo respuestas por parte suya. Agradecemos bastante este espacio. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Buenas noches. Vamos a iniciar la segunda entrevista, y en esta oportunidad, pues a partir de mucho de lo que hemos escuchado hoy por la noche, tanto en la cadena como hemos leído en los acuerdos, bueno, el acuerdo derogado, el 142-2020 y ahora el 146-2020, vamos a hablar vamos a entrevistar a dos personas que están analizando, viendo, proponiendo desde la perspectiva económica comercial. Y en ese sentido le doy la bienvenida a la licenciada Fanny de Estrada, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, y también le doy la bienvenida al licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIFA. Ambos, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Licenciada Estrada, ¿nos escucha? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, muchísimo. Bien. Sí, perfectamente. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Licenciada Estrada, hemos escuchado la cadena, hemos leído los acuerdos, hemos escuchado ahorita al doctor Edwin Asturias. Denos precisamente ese análisis, ese balance inicial a partir de conocer ya por lo menos una ruta ancha que nos podría llevar a superar este tema y volver a cierta normalidad al final de que podamos entrar a las diferentes fases. Licenciada Estrada. Sí, buenas noches a todos. Licenciado Rayo, es un gusto, Carmina, estar con ustedes. ¿Sí, me escuchan? Sí la escuchamos, licenciada, por favor. Ok. Bien, bueno, sí, ¿me puede repetir la pregunta, licenciado Rayo? Bien, muy concreto, su evaluación después de escuchar al presidente, al ministro de Salud, al director ejecutivo de la COPRECOVID, y también de haber analizado el acuerdo que da una ruta de movimiento hacia lo que ellos denominan la nueva normalidad. Sí, bien. Bien. Bueno, han pasado ya un poquito más de 3 meses que estamos en el confinamiento y que muchas actividades productivas pues están detenidas. Hay algunas de ellas incluso que su actividad pues ha sido, digamos, ha sido detenida a niveles prácticamente cero, como es el caso de todo lo que es turismo, restaurantes, lo que es el consumo de ciertos productos, digamos, que no son del día a día, que no son de la sobrevivencia, como por ejemplo todo el sector de productos de muebles y productos de madera están muy, muy castigados. Digamos, ha sido un proceso de aprendizaje en el cual las empresas y las organizaciones como la mía, ¿verdad?, que es AGEXPORT, y otras cámaras, hemos estado en un proceso constante para que las empresas se familiaricen y se fueran adaptando, digamos, a todas las regulaciones que se fueron poniendo. Y creo que ha sido un proceso de aprendizaje bastante fuerte. Estamos muy familiarizados con lavado de manos, con el uso del gel, con el distanciamiento físico, todos los mecanismos que se han utilizado para las actividades económicas que se han podido continuar, como es el caso de toda la producción de alimentos, producción de productos agrícolas, cómo manejar el transporte público, cómo manejarse dentro de las empresas. Y todo esto se ha seguido minuciosamente, digamos, acatando todas las disposiciones para evitar los contagios y para proteger la seguridad de las personas, ¿verdad? El hecho de ver ya un proceso de desescalamiento para retornar a las actividades normales, que ciertamente, si bien viene acondicionado a ir alcanzando ciertos índices, los cuales se van a ir midiendo cada 15 días, pues sí, da ya una esperanza, ¿verdad? Porque el proceso ha sido largo, la contracción económica que tenemos es bastante fuerte, tenemos sectores bastante deprimidos, las proyecciones que tenemos para este año
pues nosotros estamos en una actividad productiva fuerte, que es la actividad exportadora, y ahí tenemos sectores como el sector de vestuario y textiles, por ejemplo, que está pronosticada, digamos, unos descensos bastante fuertes para lo largo del año. Y al final de cuentas, detrás de todas estas proyecciones que son todas negativas, tenemos ahí 3 escenarios, ¿verdad? Donde se hace un cálculo de un escenario que es optimista, digamos, donde nosotros estaríamos pensando que, por ejemplo, el caso de las exportaciones bajarían un -5%, un escenario que es el más probable que bajaría un 7.5% y un escenario más pesimista que sería de un 11%. Por supuesto que todas estas proyecciones están basadas en el comportamiento de los mercados, tanto el mercado mundial como el mercado regional, el mercado centroamericano. Pero yendo concretamente a su pregunta, el hecho de ver ya un proceso que ya nos pone un horizonte de que vamos a reabrir en etapas, y yo veo las etapas ahí que es a lo largo de unos 45 días en la medida que se van alcanzando estos índices, y que tenemos a la actividad productiva, yo diría, bastante preparada ya para tomar estas medidas del cuidado y evitar los contagios y el cuidado de los colaboradores. Muchas gracias, licenciado Ardón, bienvenido. El Muchas reto gracias. es grande. Para las empresas más grandes, muchas de ellas han continuado trabajando, pero hay un sector muy fuerte que se va a ver afectado y posiblemente tengan que reinventarse en este momento. Y lo principal para el país es la creación de empleos. ¿Cómo ve usted el panorama y cómo se pueden crear estos empleos? Muchas gracias, Carmina. Mariano, muy buenas noches. Primero quisiera decir que celebramos que ya hay una estrategia que está planteada públicamente, porque parte de la incertidumbre a la que estábamos de alguna manera sometidos la ciudadanía y las empresas era el desconocer cuál iba a ser la ruta o el curso de acción para este proceso de desescalada. Hoy nos queda muy claro estas etapas o estas fases que nos han planteado. Uno puede discutir ciertamente si digamos, los bloques de 15 días son los bloques adecuados. En otros países han sido de 7, pero lo cierto es que ya está publicada esta decisión y hay que trabajar sobre ella. Y lo que nos ha quedado muy claro en el mensaje que nos ha dado el presidente y el director ejecutivo de la comisión es que el reto es un reto de todos. Y cuando decimos este es un reto de todos, todos tenemos que aportar para lograr alcanzar las metas que nos estamos fijando en este proceso de desescalada. Por ejemplo, el llamado a que permanezcamos cuidándonos, a que tomemos todas las medidas sanitarias del caso a los ciudadanos, tiene mucho que ver con lograr esos indicadores. También el gobierno tiene responsabilidades importantes en esto. Ya se mencionaba que es responsabilidad del gobierno el tema de la disponibilidad, por ejemplo, de los equipos de protección personal, de los equipos de salud, y eso tiene que ver con su agilidad y su eficiencia en los procesos de compra de los equipos de salud. De parte de las empresas, nuestro reto y nuestro desafío es tener protocolos preparados. Y eso es lo que hemos venido trabajando desde hace más de un mes, y ya el Ministerio de Salud Pública tiene oficialmente entregados protocolos de todos los sectores del país, e inclusive un protocolo marco elaborado por CACIF para que las empresas tengan precisamente su cartilla de cómo tomar las medidas necesarias de distanciamiento, de higiene y demás para poder reabrir adecuadamente sus actividades. Así que mi primer comentario va dirigido al tema de la estrategia de desescalada, que nos parece por lo menos ya marca una ruta. Lo segundo, respecto de su pregunta en concreto, Carmina, nosotros hemos también analizado este problema o este desafío que el país y el mundo tiene en etapas. Una primera etapa es la que nosotros llamamos la etapa de rescate, es decir, medidas de alivio que había que tomar concretas para poder apoyar a las empresas cuyos trabajadores quedaron suspendidos o cesantes
y a aquellas pequeñas y medianas empresas que han presentado problemas de liquidez y de solvencia para que se les pusiera a disposición fondos específicos. También se puede discutir si los mecanismos fijados por el Congreso fueron los mejores o no, pero estas medidas era muy importante que se pudieran asumir. Y en temas ya de reactivación económica, que es un poco el tema del desafío de la generación de empleo, sí que hay una agenda muy completa que nosotros hemos planteado, que nos parece que ahora el país debe dedicarse a discutirla y aprobarla si queremos efectivamente que de nuevo la economía comience a activarse y se empiecen a generar los empleos necesarios. Roberto Algunos Ardón, temas... una consulta, y ya centrándonos en esta parte precisamente de empleo, actividad económica, pues de las tantas carencias que tiene el Estado de Guatemala es el tema de no tener indicadores de coyuntura y menos indicadores de coyuntura laboral. Sabemos, básicamente por encuestas, estudios de opinión, CACIF, Cámara de Industria, Gexport, ACIES, en fin, varias que se han hecho en las últimas semanas, el impacto sustantivo que ha tenido la pérdida de empleo en sectores y subsectores. Pensar ya cuando empecemos a reactivar y reabrir las cosas, a su criterio o a criterio de CACIF, en dónde es donde tiene que ponerse la atención para que se recupere el empleo. Otros países están viendo que no necesariamente se está recontratando al mismo que se suspendió o al que se cesó, porque entró teletrabajo, hubieron cambios en las cadenas de valor, en fin, hay una disrupción en el mundo laboral. De eso, ¿qué podemos hablar ya? Yo creo, Mariano, que eso depende de en qué sector estemos poniendo nuestra mirada, porque hay sectores de la economía que están literalmente parados, tal cual lo ha podido demostrar la encuesta empresarial que CACIF presentó hace apenas algunos días, donde pudimos efectivamente mostrar que en las actividades de turismo, en las actividades relacionadas con restaurantes, en una parte de la construcción, en servicios, literalmente tenemos una actividad económica parada. Sobre eso, ahí hay que hacer un proceso de reconstrucción que va a tomar bastante más tiempo que otras actividades. Muchas de estas actividades dependen, por ejemplo, del comercio internacional o del turismo, que como sabemos está bastante afectado. Así que yo diría que lo primero, ahí creo que hay un proceso de reconversión que arrancará a partir de que empiece a activarse la economía y está sujeto a condiciones muy especiales. Lo segundo es, la encuesta de CACIF nos muestra que una buena parte de los empresarios no ha querido disponer de suspender o despedir a su planilla, primero bajo la expectativa de una reactivación pronta. Y lo segundo es porque para las empresas también hay que recordar, Mariano, que la curva de aprendizaje de los buenos trabajadores es muy larga. Y hay empresas que tienen trabajadores muy especializados, que son trabajadores estables, muy productivos, que realmente para la empresa sería terrible tener que disponer de ellos. Y por eso es que se creó el mecanismo de suspensión de los contratos de trabajo que hasta el momento, pues digamos, ha funcionado con sus bemoles. Ese yo diría que es lo segundo. Y lo tercero, obviamente va a haber en el mundo de la nueva normalidad nuevas actividades económicas que van a surgir producto del talento, de la innovación y de la creatividad de los guatemaltecos. Y eso sí va a requerir nuevas capacidades. Por eso en la encuesta de CACIF preguntamos a los empresarios qué disciplinas creían ellos muy importante que era ahora hacer énfasis en nuestros centros o sistemas de formación y capacitación para empezar a enfrentar la tarea de generar ese nuevo grupo de colaboradores que van a empezar a ocupar plazas de trabajo en nuevas actividades. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo digital, con, digamos, el marketing estratégico, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, ha sido una necesidad que ha surgido y que tenemos que, sin duda, atender. ¿Está la licenciada Estrada? Sí. Licenciada Estrada, con relación a los rubros de turismo y exportaciones, muchos de ellos se van a ver altamente afectados. He escuchado ciertas declaraciones tanto de oficiales del gobierno como de representantes
de los gremios como el suyo, por ejemplo, donde están poniendo énfasis en esto. Sin embargo, van a haber muchos negocios de estos que no van a poder seguir y se van a tener que reinventar. Se está tomando en consideración eso porque yo creo que los empresarios individualmente ya están empezando a tomar las decisiones de los cambios que ellos tienen que dar, pero no lo he visto en general como cámara que esté mandando ese mensaje para apoyarlos. No, sí, efectivamente. Como decía Roberto, el mundo que empezamos a vivir ya, empezando por estos meses, es un mundo distinto, que ya venía alguna tendencia a todo lo digital. El tema del trabajo a domicilio, ¿verdad? El trabajo en casa, que es, digamos, todos tuvimos que aprender de un momento a otro a utilizar las plataformas de reuniones, las cuales, por cierto, han funcionado bastante bien. La entrega a domicilio es una actividad económica que explotó literalmente, ¿verdad? Y que afortunadamente pues el país tuvo la capacidad y tenía la disponibilidad de recursos humanos y de vehículos para hacer las entregas a domicilio. Todo el tema de las ventas en línea, el e-commerce, y aquí hay que decir que en este proceso de recuperación, donde las empresas están teniendo que reinventarse con todas estas nuevas formas de comercializar, donde la logística también juega, tenemos que modernizarla. Hay una serie de ajustes que en materia de política pública se tienen que hacer. Por ejemplo, la misma ley del e-commerce, que no existe en el país, no existe un proyecto hasta ahora. La ley de teletrabajo, que ya hay un proyecto bastante, pues, que está ya dentro del Congreso, pero que tenemos que ponerle inmediatamente de mucha atención. La ley de simplificación de trámites, eso ahora se vuelve, pero crucial, ¿verdad? Porque no podemos estar haciéndole en este proceso donde la agilidad, digamos, y poder hacer estas entregas de la compra en línea, no podemos estar con procesos complicadísimos todavía que tardan hasta 6 meses para obtener una licencia, para obtener un certificado. Tenemos, digamos, algunas empresas que ya los permisos y licencias que tenían en materia, que son, por ejemplo, en la industria de cosméticos, pues ya se vencieron, se tienen algunos meses de estar en trámite dentro del Ministerio de Salud, que esa es otra área del Ministerio de Salud. Tenemos que volver todo eso, colocarlo en plataformas electrónicas. Hay algunos avances, pero ahorita se puede acelerar totalmente. En el caso del turismo, ellos, por ejemplo, ahí, y no solo para el turismo, el convenio 175 es una ley que está en el Congreso, que por cierto está agendada para estos días y que permite el trabajo por hora, que es justamente esas flexibilidades que son las que corresponden al mundo de hoy. También tenemos, ojalá sea aprobada muy rápidamente, porque es una ley que le cubre, le protege todos los derechos al trabajador y que le da esa flexibilidad de poder estar en su casa y poder trabajar. Un grupo de horas puede ser con un contrato con una empresa y el otro grupo de horas lo puede hacer con otra empresa, o sea, depende, ¿verdad? Y entonces es muy importante que eso salga. En el caso del turismo también tuvieron la pérdida, ellos por resolución de la Corte, de 2 días para la promoción del turismo interno, ¿verdad? Que esos feriados largos son muy importantes y al entrar ya en el periodo de reapertura, el turismo... Se nos ha cortado en la comunicación con la licenciada de Estrada. Voy a pedir a producción que la recupere. Regreso con Roberto Ardón. Bueno, Roberto Ardón, ya empezamos a hablar de algunos sectores específicos estratégicos y ya se empiezan a mencionar algunas de las condicionantes. Varias de ellas se refieren a decisiones y a votaciones en el Congreso de la República y no necesaria que este Congreso no está respondiendo a esa demanda. ¿Qué cosas adicionales, no haciendo dependiente tanto del Congreso, deben de hacerse precisamente para que ese empleo que está suspendido, que está cesado o que está, bueno, hay un nuevo término que un economista guatemalteco lo acaba de introducir, el employment, employment, que es diferente al desempleo, nos dice, si no atendemos esto,
la parte social va a sufrir más de lo que se tenía previsto. Mario Estrada es precisamente el economista, el doctor Mario Estrada, en que introdujo ese nuevo término. Sí, Mariano, yo pienso que no solamente está en el ámbito legislativo, aunque creo que es muy importante que el Congreso tome su responsabilidad, y de eso me gustaría devolverme para hablar de un par de temas estratégicos en una siguiente intervención, si me permite, pero sí hay instrumentos de política pública que se pueden tomar desde la administración hoy para aliviar el tema, por ejemplo, de la devolución de crédito fiscal, que permitiría a muchísimas empresas que hoy no tienen liquidez poder tener y disponer de recursos que además le pertenecen para poder, digamos, capitalizarse. Es una herramienta y es un instrumento que hoy está mandatado por ley y que debe ser cumplido tal cual. Y entonces, yo creo que una decisión política de voluntad de hacer una estrategia de devolución de crédito fiscal puede ayudar enormemente a las empresas. Lo segundo es en el ámbito tributario, porque veíamos justamente que se nos hacen exigencias importantes a las empresas, inclusive aquellas que están absolutamente paradas, para que tributen impuestos, como el caso del ISO, que hemos venido señalando, que debe tomarse una decisión importante en el país para darle condiciones de absoluta flexibilidad a las empresas para su pago, si no disponer finalmente si ese tributo tiene que desaparecer del escenario fiscal, porque además, encima de todo, es un impuesto que castiga no necesariamente el éxito o el crecimiento de la empresa, simplemente la existencia misma de ella, y eso es muy complicado. Entonces yo diría que también hay instrumentos que son de política pública que no pasan necesariamente por el Congreso, que pueden ayudar terriblemente a el tema, digamos, de la activación económica. Se ha hablado mucho también, por ejemplo, de un sector importantísimo como es el sector energía, que ha estado muy condicionado por la falta de certeza jurídica en las inversiones, producto de la falta de reglamentación del convenio 169. Este convenio tiene muchos años de existir, pero por falta de la decisión de los gobiernos anteriores de reglamentarlo, o por lo menos de reglamentarlo adecuadamente, lo que ha sucedido es que muchas de esas inversiones han parado literalmente por temas de judicialización. Ahí hay otra decisión importante que tomar, que yo creo que pudiera ser un generador de cambio importante en sectores que son claves para la generación de ingresos y divisas para el país. Licenciada Estrada, si usted tuviera que escoger una medida que considere usted crítica para empezar a reactivar la economía en este momento y apoyar a su sector, ¿cuál sería? De política pública se refiere. Yo diría que la aprobación del convenio 175 de la OIT, que permite el trabajo por hora, incluso permite el trabajo en casa, protegiendo todos los derechos de los trabajadores, creo que es una medida que ayudaría mucho. Y luego está eso, pues, por parte de política pública. Y luego está lo que nos toca a nosotros hacer como sector privado, ¿verdad? Que lo que hemos hecho en estos meses es que en lo que un grupo de personas, digamos que apoyamos al sector, a las empresas, nos hemos dedicado a atender la coyuntura, a que todo el mundo, a interpretar, digamos, en lenguaje empresarial todas las disposiciones que se han ido emitiendo día con día. Otro grupo de personas se han estado dedicando totalmente a ver futuro, a analizar ese nuevo mundo, que es un mundo digital, que es un mundo de flexibilidad, que es un mundo de simplificación de trámites, que es un mundo de venta en línea. Y entonces hemos desarrollado paralelamente en este tiempo una serie ya de plataformas que le permitan al empresario hacer una conexión con ese tipo de medidas que permitan reactivar de nuevo las ventas, ¿verdad? Las actividades económicas. Entonces ahí hemos creado una plataforma que se llama el Connecting Best Market, conectándose con los primeros mercados, donde ahí se tienen guías de oportunidades, listas de compradores,
listas de redes de contactos, cómo manejar las logísticas para poder entregar esos productos. Se ha creado otra plataforma que se llama el Best eMarkets, que son plataformas para hacer negocios directamente, ruedas virtuales, todas las ferias y convenciones internacionales que hemos utilizado todos los años en Guatemala para hacer llegar a los compradores que vengan al país. Todo esas ahora van a ser vía plataformas electrónicas, vía macro ruedas. Entonces, digamos, todo ese tipo de medidas digamos, ya hay muchos, se han ido haciendo muchos ensayos en este tipo de cosas. De hecho, muchas convenciones que tuvimos que suspender este año. Tenemos ahorita una convención mundial, por ejemplo, en el área de acuicultura, que Guatemala ha evolucionado mucho con biotecnología. Guatemala es uno de los centros mundiales de atención en materia de avances de la acuicultura. Entonces tenemos, por ejemplo, esa gran convención mundial que tuvimos que suspenderla en estos primeros meses del año, pues ya está planificada para volverse a hacer, pero va a ser siempre con participación de muchísimos países del mundo, pero virtual. Entonces, todas estas cosas nos van a permitir hacer una reconexión, pero tenemos que tener presente que para lograr eso, porque vía la exportación es cómo se generan cantidades masivas de empleo. Por ejemplo, la industria de vestuario y textiles es una de las industrias más castigadas este año. Entonces, hay que retomar de nuevo esos contactos, retomar esos contratos y ver entonces, mantener todos, apoyar en política pública todos esos elementos que contribuyen a la competitividad, que contribuyen a bajar los costos. Y ahí yo le diría que una medida determinante que puede tomar el Estado es toda la digitalización de sus procesos y agilización de procesos vía plataformas, que hoy en día eso es tan sencillo, y sin embargo han pasado años. Tenemos ministerios que tienen que ver con la actividad productiva, por ejemplo, como el Ministerio de Salud, con quienes estamos trabajando conjuntamente para ver cómo aceleramos algunos procesos, los mismos procesos aduaneros, la facilitación del comercio. Ya ve lo que acabamos de sufrir las últimas 2 semanas con este problema del paro del comercio centroamericano, que afortunadamente pues eso ya se arregló y se retomó desde el día sábado, pues ya se está movilizando todo eso. Pero de nuevo, volviendo a los temas, que mientras tengamos puertos, aeropuertos que no son eficientes y carreteras que toman el doble o el triple de tiempo y que suben los costos de los productos que Guatemala puede exportar para generar cantidades masivas de empleo, hay que tomar acción en esos temas, y no son temas Y precisamente nuevos. sobre esas acciones, licenciada de Estrada, vamos a ir cerrando la entrevista. Roberto Ardón, ya la licenciada de Estrada pues ha dado un marco general ahí de acciones, decisiones, tanto desde lo público o lo privado. Ahora, desde su perspectiva, que usted aglutina a todos los sectores o la mayoría de sectores productivos del país, ¿en dónde está ese apremio? ¿Dónde está ese tema que más apremia a los sectores y donde quisieran una respuesta contundente, tajante y que les dé certeza de que aun cuando en este acuerdo publicado hoy, si todo fuera bien, por lo menos tenemos 21 a 30 días en una situación similar, cambiaría la perspectiva y de la gente, de los empresarios? Sí, yo pienso primero, insisto mucho, Mariano, en lo que había mencionado, en el reto de que todos pongamos nuestro aporte para lograr las metas de recuperación de la economía lo más pronto posible. Y aquí todos tenemos en esto una cuota importante de responsabilidad. Lo segundo, yo pienso que tenemos que tener una cultura ciudadana de apoyo a nuestras empresas. Pienso que empezar por comprar local, por contratar local y por viajar local puede ayudar mucho a estimular una parte de la economía que hoy está prácticamente en la lona, y eso es simplemente una cuestión de actitud ciudadana. Pero lo último con lo que quiero concluir es, se está hablando mucho de que todo esto va a dar la oportunidad de reinventarse como país, como sociedad. Guatemala ha tenido 3 momentos importantes, hablando económicamente, de una transformación cualitativa. Cuando decidimos ser un país de exportación, cuando decidimos ser un país con un mercado de energía abierto, y cuando decidimos ser un país con un mercado de telecomunicaciones dinámico y eficiente.
Esas 3 decisiones de Estado nos han permitido estar hoy donde estamos, en un país muy competitivo en ciertos productos, con todo el mundo teniendo un dispositivo móvil al alcance de su mano y vendiendo energía, cuando antes lo que teníamos eran apagones. El reto al que quiero ir es que si vamos a reinventarnos, deberíamos pensar en cambiar completamente el modelo de infraestructura en Guatemala. Hay una discusión que está instalada en el país sobre un nuevo marco legal de infraestructura que corta transversalmente todos los temas que ha mencionado Fanny y que han estado en la conversación hoy aquí, que van desde puertos, aeropuertos, acceso a mercados y demás. Así que yo me concentraría también en el mediano plazo para contar con una ley moderna, un nuevo paradigma de infraestructura que nos permita dar un salto cuántico. Y eso, llevarnos a otro reto que el Encuentro Nacional de Empresarios ha planteado, de desarrollar nuevas ciudades intermedias, que permitan acercar mercados, que permitan desarrollar nuevos polos de productividad y zonas de crecimiento económico diferentes a las que hoy tenemos en el país. Ese es un reto de reconversión que nosotros como empresarios vemos también en el mediano plazo. Bien, Roberto Ardón, Fanny Estrada, agradecemos a ambos que nos hayan acompañado esta noche. Ha sido interesante hablar sobre precisamente ya pensar en cómo país reabriendo, cómo debe reabrirse lo que queda, que todavía está cerrado o medio cerrado de la economía nacional. Hay una nueva entrevista aquí con Carmina Valdizán y quiero darle la bienvenida al licenciado Rodolfo Mendoza, analista y director de la empresa Diestra. Rodolfo Mendoza está ya aquí con nosotros. Le pido a producción, no escuchamos a Rodolfo Mendoza. Buenas, Mariano, ¿me escuchan? Ahora sí, Rodolfo. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariano, Carmina y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Bien, Rodolfo Mendoza, en las últimas semanas se ha caracterizado por plantear algunos escenarios, utilizar los datos que nos provee la parte oficial. Hay cuestionamientos sobre la fuente, pero en fin, a partir de eso se han hecho análisis. Y estos análisis hoy sirven precisamente para analizar esas condicionantes que ha impuesto el Acuerdo Ministerial 146-2020, que nos da esa ruta de ir hacia una nueva normalidad como se ha puesto en ese acuerdo. Cuéntenos con los datos últimos que a disposición, ¿cuándo podríamos, si la cosa sigue como está, aspirar a estar no solo en la fase 0, sino probablemente pasar a la fase 1? Bueno, desde que esta crisis comenzó y se vislumbraba, comenzamos a hacer un análisis de la información, no solo de Guatemala, sino a nivel mundial. Hemos llevado a varios países, tanto del continente americano como de otros continentes, su récord, sus decisiones políticas, su curva y sus estadísticas, y es así como hemos podido ir generando algunos escenarios que creemos posibles para Guatemala. Desde el mes de abril dimos 3 escenarios posibles, estamos dentro de uno de ellos. Nosotros le llamamos el escenario medio entonces, cumpliéndose justo en la curva que habíamos previsto, o proyectado, mejor dicho. Si bien es cierto, la información, la gente tiene ciertas dudas acerca de la información, a veces no ha sido del todo clara o no ha sido completa. Lo cierto también es que esto ha sucedido en todos los países. Ha costado realmente recabar la información e irla dando día a día. Pero trabajamos con lo que tenemos y ahora el gobierno ha dado el día de hoy un anuncio ya oficial, pues en la mañana en el diario oficial y hoy ya en cadena nacional, de las fases para una reapertura, o como el gobierno la ha llamado, una desescalada, en camino hacia lo que sería una apertura de la vida económica y de la vida social. Lo interesante es que el gobierno ha puesto fases, 4 fases, comenzando por la fase 0, y luego la 1, la 2 y la 3 sucesivamente, y a esas fases le ha puesto unos indicadores que debe cumplirse. Hay 5 indicadores puestos allí, 2 de esos los podemos nosotros saber por la información que el gobierno da día a día, y 3 que no tenemos todavía manera de saber si los estamos cumpliendo porque no se da esa información de manera pública. Según la información,
que tenemos nosotros de los dos indicadores, creemos estar en la fase 0. Uno de esos indicadores es que el gobierno ha dicho que necesitamos tener 14 días de descenso de casos nuevos. Y otro indicador es que lleguemos a tener el porcentaje de positivos de pruebas menor al 20% en la fase 0. Así que de esos dos estamos cumpliendo ambos ahorita. ¿Y hay alguna forma ya de identificar, de visualizar, de tener una perspectiva de que estamos en esa fase, Rodolfo Mendoza? Sí, tenemos, llevamos las estadísticas de ello. Si me permiten compartir en la pantalla, pudiera poner aquí la gráfica para que ustedes la puedan ver. Nosotros llevamos la estadística día a día de lo que el gobierno ha ido diciendo y la vamos recopilando. Y de eso podemos decir de que llevamos, depende qué quiera usar, a ver cuál sea la definición del indicador, ¿verdad? Porque solo nos dijeron que debían de haber 14 días de descenso de casos nuevos. Lo que han usado otros países se llama el promedio móvil de 7 días. Eso significa que a partir del día de hoy se promedian los últimos 7 días hacia atrás y el promedio de hoy es el dato de hoy. Mañana se vuelve a hacer lo mismo, se saca el promedio de los últimos 7 días. Ese se llama el promedio móvil. Eso es como otros países lo han hecho. Y si seguimos ese indicador, entonces tendríamos que vamos ya 7 días en un descenso de ese promedio móvil. No sabemos cómo habrá de comportarse, pero sí tenemos un registro de 7 días en descenso. Si por el contrario el gobierno quisiera utilizar una tendencia a la baja, pues llevaríamos únicamente 3 días a la baja, porque hace 3 días tuvimos un día de muchísimos casos reportados, ¿ya? Alrededor de 340 casos, y los 3 posteriores han sido a la baja. Así que sería bueno que el gobierno nos diera un poco más de claridad sobre el indicador exacto que utilizará para saber si llevamos 7 o llevamos 3 días ya de esos 14 que nos piden. Sí, señor Mendoza, según esta tendencia de la cual usted está hablando y las gráficas que he visto, el trabajo que ustedes están haciendo, me llama la atención que en la mayoría de países la curva se reflejaba a una alta para luego llegar a un pico y empezar a caer. En Guatemala tuvimos una fase dentada y ahora sí finalmente se está viendo la baja. ¿Por qué tuvimos esa fase dentada de esos picos, de esos rebotes para luego empezar a caer? Dicho en buen champín y utilizando las palabras que se usan en la cadena nacional, eso se debió mucho al apuñuscamiento del Día de la Madre. El Día de la Madre, el fin de semana del 9 y 10 de mayo, tuvimos el día de más movilidad de todo el confinamiento que ha habido en Guatemala. El 80% de movilidad, quiere decir 80% de personas salieron de su casa a algún lugar, ¿ya? Y hubo alguna aglomeración, ya sea en colas para comprar comida o a buscar a su familia. Y la movilidad es hasta ahorita el mayor dato que se puede medir del distanciamiento social o del no distanciamiento social en este caso. Entonces, lo que sucede es que esa movilidad o esas aglomeraciones se ven reflejados de 10 a 12 días después en las estadísticas por el tiempo que tarda el virus en incubar, la prueba en hacerse, procesarse y reportarse. Así que habíamos anticipado que alrededor del 20 de mayo, la ventana del 20 al 25 de mayo, íbamos a ver una subida muy sustanciosa de casos y efectivamente así fue. Si usted regresa a ver del 20 al 25 de mayo, fue donde pasamos de tener 100 y pico de casos a tener 300 y pico de casos. Y al cerrarse esa ventana coincidió también con la bajada de los casos, porque vino el nuevo confinamiento que el gobierno nos dio, el cierre de aquel viernes 15 de mayo, que coloquialmente se le conoce como el viernes del chino, y eso, ese viernes, sábado y domingo, aun cuando vimos las tiendas de barrio abarrotadas, también es cierto que fue el día de menor movilidad de todos los guatemaltecos. Solo tuvimos el 19% de movilidad. Entonces empezamos a ver 10 días después de ese 15 de mayo, o sea, alrededor del 25 de mayo al 27 de mayo, el descenso de esos casos. Ahora, se ha vuelto a cambiar las reglas del confinamiento, el fin de semana es libre, así que vamos a ver si efectivamente continuamos con esa tendencia que se ha visto
a la baja es algo que todavía tenemos que observar para ver si se cumple o no. Rodolfo Mendoza, el tiempo avanza. Necesitamos una aclaración, porque usted ha hecho énfasis en ese indicador de movilidad. ¿Cómo se recaba, cómo se obtiene? Porque la percepción de la gente es diferente, ¿no? O sea, ver mucha gente en la calle apuñuscada, como ahora están diciendo, y decir de que solo hubo un 18-19% de movilidad, como que no muy cuadra. Creo que es necesario que aclare. Pero más importante aún en estos minutos es cuáles son esos 3 indicadores que no están muy claros o donde no tenemos información y que deberíamos ya en el debate empezar a requerir que lo define el gobierno. Bueno, el dato de la movilidad lo recaba Google a través de lo que ellos llaman el Google Community Mobility Reports, o el reporte de movilidad comunitaria, a través de la geolocalización de celulares que le ha dado permiso a Google para recabar esa información. Tiene suficientes permisos en Guatemala para hacer un muestreo más que certero y objetivo de cuándo una persona se dirige a su lugar de trabajo o cuándo no, o cuándo se dirige a una abarrotería o a un parque o a una estación de transporte. De hecho, la última actualización que hizo Google ya lo tiene hasta por departamento. Sabemos, por ejemplo, el día de hoy que el departamento de Guatemala ha manejado 45% de movilidad, es el que menos movilidad ha tenido, Zacatepec, que es el segundo, y Xela el tercero, y sabemos que ya de departamentos como Petén son los departamentos que tienen más movilidad, o los departamentos de Oriente. El máximo de movilidad ahorita lo tiene Escuintla, por ejemplo. Pero lo que esto nos dice es cuánto una persona se moviliza, y como está basado en geolocalización es muy preciso. Y es lo que actualmente utilizan en las proyecciones de todos los países del mundo para poder ver cuánto del distanciamiento social se cumple. Bajo el confinamiento que llevábamos anteriormente, es decir, de 5 a 5 entre semana y el fin de semana encerrados, Guatemala llegaba a tener un 51% de movilidad, que es muy bueno, es muy similar a lo que tenía Honduras o Colombia, que tienen un encierro total, y ahora seguramente va a aumentar, que se nos abre el fin de semana y seguramente vamos a regresar al 60 o 65%, que ya no es tan bueno, pero nos da por lo menos más libertad. Solo dicho sea de paso, Guatemala ha tenido, ha gozado de muchísima libertad comparado con el resto de países de Latinoamérica. Rodolfo, se nos acaba, tenemos solo 2 minutos, por favor, muy concreto en la segunda pregunta, en la segunda respuesta. Muy bien, 5 indicadores. El primero es la baja de 14 días de casos nuevos, que ya lo expliqué. El segundo es tener un porcentaje de positivos sobre pruebas en la fase 0 de menos del 20%, quiere decir de cada 100 pruebas, 20 o menos deben dar positivas. En la fase 1 sería menos del 15% y en la fase 2 y 3 sería menos del 10%. Esos son los datos que sí tenemos. Los datos que no tenemos es el descenso de reporte de casos sospechosos, algo que en Guatemala no se dice. México sí lo dice, pero Guatemala no dice cuántos casos sospechosos hay. La disposición de camas de intensivo, que tampoco tenemos ese dato, creemos que debería ser bajo, pero no tenemos el dato exactamente de cuántas camas disponibles hay. El indicador quiere decir que deberemos tener por lo menos el 20% disponible. Y el último es tener disponibilidad de equipo de protección personal para personal médico en los hospitales de por lo menos 5 días en esta fase y posteriormente de 10 o 15 días. Tampoco tenemos esa información y creo que si el gobierno nos va a poner estos indicadores para la apertura, haría muy bien en poner esos 5 indicadores cada cadena nacional. ¿Cuál sería la recomendación que podría dar para que se dé? La gente está ansiosa por esta reapertura. Una recomendación para que podamos cumplirla. Creo que estamos más cerca que antes. Si nos estamos guiando por los datos, si son 3 o 7 días ya avanzados, quiere decir estaríamos a una semana o 10 días si continúa la tendencia. Pero esto es lo importante. Debe continuar esa tendencia y por eso es importante que no nos relajemos ahora porque estamos por llegar a la meta final. Ya hicimos 12 semanas de confinamiento hasta ahora. Creo que lo mejor es tomar el último aire, terminar bien estos días y hacer una apertura técnica que creo que es lo mejor que nos garantiza para que a futuro no tengamos que recurrir al confinamiento tan rápido de nuevo.
Bien, Rodolfo Mendoza, agradecemos que nos haya tomado esta llamada. Han sido interesantes los datos y el análisis efectuado. Bueno, hemos terminado las entrevistas de hoy en la noche. Carmina. Buenas noches, Mariano, es un gusto. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado y le invitamos para que continúen con Canal Antigua y el resto de la semana con más entrevistas. Buenas noches y buen descanso.